La teoría de Luria fue creada por Alexander Luria en el año 1960. Él creó esta teoría, o desarrolló esta teoría, porque él quería saber cómo la función del cerebro tenía relación con nuestra conducta y nuestros procesos cognitivos. Más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial, él presentó o tuvo varios pacientes que tenían lesiones cerebrales. Entonces, él quería conocer cómo distintas áreas del cerebro se veían relacionadas con el pensamiento, la memoria, la atención, pues en nuestros procesos cognitivos. A raíz de eso, él creó 3 unidades. La primera unidad se encuentra ubicada en el tronco encefálico y en el sistema límbico. Es la encargada de que, o responsable de que la corteza cerebral se active. Entonces, esto ayuda a que nos regule el tono muscular, la encargada de la vigilia, de nuestros niveles de conciencia, de la respiración, nuestra temperatura corporal, el espacio temporal de nosotros. También posibilita que nuestros sistemas actúen de manera correcta. ¿Qué sucedería si se encuentra o si se ocasiona una lesión en esta unidad? Lo que pasaría es posiblemente que se ocasionaría somnolencia de manera muy constante o inclusive estados de coma. ¿Por qué? Anteriormente no lo mencioné, pero es la que se encarga también de nuestro sistema de alerta. Cuando el cerebro tiene una falla en esta parte, pierde la capacidad de conectar o de responder adecuadamente al entorno. Por eso es tan importante esta unidad, porque si ocurre la lesión, pues sin ella no podríamos procesar la información correctamente. Ahora vamos a hablar de la segunda unidad funcional. Esta se encarga de recibir, analizar y almacenar la información que captamos a través de nuestros órganos de los sentidos, ya sea del mundo exterior como del interior. Esta se encuentra localizada en la parte posterior del cerebro, por lo que abarca los lóbulos temporal, occipital y parietal, toda esta área de acá. Ahora, al hablar de sus funciones, entonces debemos mencionar 3 áreas que se encuentran dentro de esta unidad. Tenemos entonces las áreas primarias, que es donde se recibe y se analiza la información, es decir, se da un proceso de sensación. Luego tenemos las áreas secundarias, aquí es donde se sintetiza y se reconoce la información, es decir, se da un proceso de percepción. Y finalmente tenemos las áreas terciarias, que es donde se da un proceso de integración de la información, es decir, se da como una interpretación más compleja de la información que recibimos a través de nuestros órganos de los sentidos, y aquí es donde llegamos a un pensamiento más abstracto y también a una significación, es decir, podemos otorgarle símbolos o imágenes a las cosas que estamos interpretando. Por lo que entonces, al hablar de las funciones de esta unidad, nos estamos refiriendo a las que tienen que ver con nuestros órganos de los sentidos: gusto, tacto, visión, audición u olfato. Por ejemplo, sobre la visión tenemos entonces el proceso de percepción, y el reconocimiento de objetos o caras. Por ejemplo, de la audición tenemos que aquí se da el procesamiento de toda la información que entra desde la audición. Ahora, también tenemos otros procesos como lo pueden ser el lenguaje, la regulación emocional, la memoria o el equilibrio de nuestro propio cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si hay una falla o una lesión en esta unidad? Entonces estaríamos hablando de la posible presencia de trastornos sensoriales, perceptuales o cognitivos. Ahora vamos con la tercera unidad funcional. Esta está encargada de la regulación y verificación de la actividad, tanto mental como física, del individuo. Esta se encuentra entonces en la corteza o lóbulo frontal, es esta parte de acá. Entonces, al hablar sobre sus funciones, nos estaríamos refiriendo a funciones ejecutivas, como lo pueden ser la motivación, el control emocional, la organización o planificación, la capacidad atencional, otros procesos cognitivos como el lenguaje, memoria, aprendizaje, también está la toma de decisiones, la capacidad de resolución de problemas, el tono, también la vigilia. Entonces, por ejemplo, si se llega a presentar una falla o lesión en esta unidad, estaríamos hablando de problemas relacionados con la conducta, la regulación emocional, los procesos cognitivos o la capacidad de adaptación del individuo con su propio entorno. Este sería entonces nuestro video explicativo sobre la teoría de Luria. Muchísimas gracias por su atención.